Yo les comentaba que el título de la columna está muy ligado, muy ligado a todo esto que estamos conversando, que nuestra primera entrevistada, Laura Alonso, tiene mucho que ver con esto que acaba de denunciar que está ocurriendo en Santa Cruz. Pero además yo le decía, voy a tratar de argumentar por qué creo que esos tres pilares en los que apoya su gobierno Mauricio Macri, le falta un pilar más. Ha dicho pobreza cero, por supuesto, ¿qué argentino va a estar en contra de lograr la pobreza cero? Combate al narcotráfico, sin lugar a dudas. Todos los argentinos queremos liberar esta tierra de los carteles y de los narcos que tanto mal le hacen a nuestros hijos y a nuestra sociedad. Y unir a los argentinos, sin duda. Los quienes han dejado dinamitada esta sociedad, enfrentada, peleada y cargada de odio. Y son tres elementos muy positivos que ha planteado Macri y ojalá los pueda cumplir. Pero creo que hay que crearle un cuarto elemento. Los periodistas caminamos muchísimo, hablamos con la gente y permanentemente la pregunta que todos los ciudadanos nos hacen, ¿y no va a ir nadie preso? ¿Ya se olvidaron de todo? Resulta que ahora Guillermo Moreno lo entrevistan en los medios de comunicación como si fuera un héroe, se ríen de sus chistes cuando ha hecho las salvajadas que ha hecho en su momento. ¿Qué va a pasar con Cristina, con Otesur? ¿Cómo es esto? Se instaló durante mucho tiempo una mega corrupción de Estado. Fíjese, yo tengo toda la información de que los Kirchner en 12 años instalaron el gobierno más corrupto desde 1983 a la fecha, desde la recuperación de la democracia. ¿Sabe por qué? En todos los gobiernos hubo bolsones de corrupción, en todos los gobiernos hay retorno en algunas compras, en algunas obras públicas, algún funcionario que mete la mano en la lata. Pero los Kirchner han sido muy creativos para el daño, para el mal y para el delito. Inventaron desde la democracia dos formas distintas de corrupción que aquí no se había llevado adelante. No la había hecho ningún gobierno antes desde el 83. La primera es elegir a un empresario, un amigo, un testaferro, un socio y enriquecerlo. Usar el Estado para enriquecer a una o varias personas. El caso típico es Lázaro Báez, ustedes ya saben, lo hemos contado una y mil veces, desde la multitud de obras públicas que le dieron, desde aquel cajero del banco hasta el ultramillonario que es ahora, con la cantidad de obras que se le dieron, ni hablar de los contratos de los hoteles con las aerolíneas argentinas que va a parar a los hoteles de la presidenta, que antes de llegar al poder no tenía ningún hotel y luego en estos momentos tiene 4 hoteles, digamos. Esa actitud de voy a enriquecer a una persona, voy a generar desde el Estado las condiciones para enriquecer a una persona que es mi socio, que es mi empleado, que es mi cómplice, no se había hecho en la Argentina. Y el segundo mecanismo novedoso que incorporan los Kirchner es el tema de la utilización del Estado para hostigar a determinados sectores empresariales y luego comprarles a precio vil o apropiarse de alguna de esas empresas. Utilizar la AFIP, utilizar la CIDE, los dirigentes sindicales kirchneristas, apretar a un empresario, asfixiarlo hasta obligarlo a vender. Un caso muy conocido y triste para los periodistas fue lo que pasó con Héctor Ricardo García. Crónica, lo ha dicho Héctor Ricardo García, Crónica fue vendida porque lograron asfixiarlo, hostigándolo desde el Estado para obligarlo a vender. Primer tema. Pero otro caso muy clave es el intento de apropiarse de la fábrica de los billetes, de la empresa Chicone. Aquí está Laura Alonso, que esta mañana o anoche a última hora, ayer a última hora, ha hecho que el Estado se presente como querellante en la causa de Chicone para avanzar en varias cosas que después vamos a consultar con ella. Pero este segundo mecanismo también es muy novedoso. Lo hicieron en varias situaciones. Hostigar, generar una actitud de asfixia y luego comprar a precio vil. Por eso la gente se pregunta si va a haber algún tipo de castigo o si se la van a llevar de arriba. Mire, en el lenguaje cotidiano, cuando uno habla con cualquier ciudadano, vamos a hablar en claro. ¿No va nadie preso? ¿Cristina no va a terminar presa? ¿Qué pasa con Amado Vudú? Un verdadero malandra de Estado que ha dejado las huellas digitales en un montón de negocios realmente despreciables. Solamente con el caso de Formosa, robarle casi 8 millones de pesos al pueblo pobre de Formosa en complicidad con el gobernador Gildo Infran, y luego devolver esa coima, eso solo nomás ya debería estar preso Amado Vudú. Estamos hablando de la presidenta de la Nación, expresidenta y del ex vicepresidente de la Nación. Ricardo Jaime, Lázaro Báez, don Julio De Vido, que tiene que explicar hasta un barco que desapareció en el medio de la negociación absolutamente opaca, oscura y trucha que hicieron con Venezuela.
tantas explicaciones hay que dar y es por eso que la gente reclama, demanda, pero no por una actitud de venganza, por una actitud de decir, muchacho, si acá desde el Estado, desde la justicia no se da una señal fuerte, una señal que diga aquel que las hizo las paga, acá tiene que trazarse una raya y ver que la justicia reacciona. Y por supuesto un mensaje para los actuales funcionarios, para que no roben los actuales funcionarios, no solamente los del pasado. Es una señal muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque ese contrato que se establece entre la dirigencia política y el ciudadano lo quebraron a fuerza de enriquecerse con el dinero del pueblo. Entonces, mucha gente duda de la validez de la democracia y la democracia es el único sistema que nos va a hacer mejores en nuestro país y en nuestra Argentina y va a ser un sistema mucho más justo. Pero hay que trazar una raya y decir a partir de acá, van a dejar de robar y aquellos que robaron la van a pagar. Esa señal puede ayudar a recomponer, a reconstruir ese contrato que se rompió, ese contrato social entre el ciudadano y la dirigencia política. Finalmente, decirle que esa verdadera cleptocracia en la cual atravesamos necesita juicio y castigo. Juicio y castigo en el más amplio sentido de la palabra. Ninguna venganza, ninguna cuestión violenta, simplemente que los jueces y los fiscales actúen, que el gobierno nacional genere las condiciones para que la justicia se maneje con total independencia para que pueda avanzar y generar un ejemplo en ese sentido positivo. Decirle básicamente que la impunidad es lo peor que puede pasar. Si acá todo pasa como si nadie hubiese hecho nada, como si no hubiese ocurrido absolutamente nada, la gente va a empezar a tener mayor desconfianza en el sistema democrático y además en las propias autoridades actuales y en la propia justicia que también tiene que recomponer su realidad con los demás. Decirle que de eso vamos a hablar ya mismo con Laura Alonso. Están proponiendo 3 leyes que son muy importantes, algunas que planteó Mauricio Macri en su momento, otras que el propio Sergio Massa, que está aquí, las planteó. Estoy hablando de la ley de acceso a la información para que los políticos, los periodistas, los jueces y los fiscales tengamos la posibilidad de acceder a información transparente y cristalina sobre los bienes y sobre los manejos que se hacen desde el Estado. La posibilidad, por supuesto, además de la ley de acceso a la información, la ley del arrepentido. De una vez por todas, premiar a alguien que cuente la verdad de un hecho de corrupción bajándole la pena. En varios de los países más desarrollados del mundo existe eso y en Argentina tiene que haber. Y el último tema, que me parece que es el más interesante, para decirlo en castellano y que todo el mundo lo entienda, quitarle los bienes a aquellos funcionarios que robaron, sacarle los bienes y devolvérselo a sus dueños, que son el pueblo argentino. Si esas cosas se llevan adelante y si eso se produce, vamos a poder soñar con esa utopía que tenemos todos los argentinos. Un país con honradez y con decencia 10 y con corrupción 0. Le doy mi palabra.